En este vídeo vamos a ver la hoja de cálculo para el diseño de instalaciones fotovoltaicas conectadas a red. Consta de 7 hojas, a lo mejor añadimos alguna más, pero son panel, inversor, ramas, clima, cableado, energía y rentabilidad, más la índice, que es la que estamos. Los colores que hemos elegido para los códigos es el gris para los conceptos. Cuando tenemos que teclear datos aparece en marrón. Cuando el programa, la hoja de cálculo, nos devuelve datos calculados automáticamente es en azul, y tenemos dos niveles de advertencia. La primera en rosa cuando nos salimos del rango de funcionamiento normal del inversor, y en rojo cuando ya supone un peligro porque podemos causar daños en la instalación o en el inversor. Pasamos a la hoja panel y aquí tenemos que introducir, leyendo la hoja de características del panel fotovoltaico, todos los datos del panel, los datos más importantes. Tenemos la potencia de pico, la tensión en circuito abierto, la tensión en el punto de máxima potencia, la intensidad en el punto de máxima potencia, la intensidad de cortocircuito y los coeficientes de temperatura, el de intensidad, el de tensión y el G de potencia. Del inversor sacamos los datos más importantes del inversor que nos van a hacer falta para los cálculos. Tenemos la potencia nominal de salida, la máxima intensidad de salida, luego la potencia máxima del campo fotovoltaico, que suele ser mayor que la potencia nominal del inversor. Sabemos que cuando recibe una potencia mayor de la que el inversor puede sacar, lo que hace es obligar a las placas solares a trabajar lejos del punto de máxima potencia para reducir la potencia de entrada. Luego tenemos la mínima tensión de entrada, 150 voltios, que es cuando ya el inversor desconecta. Para que vuelva a arrancar hay un lapsus ahí de 50 voltios, necesita 200 voltios, sería la mínima tensión de arranque. La tensión de entrada nominal es la tensión en la que el inversor obtiene el mejor rendimiento, el mayor rendimiento. Entonces, si podemos, es conveniente hacerle trabajar cerca de esa tensión. La máxima tensión de entrada, normalmente en los inversores son 1000 voltios, por seguridad en toda la instalación, está diseñada para 1000 voltios máximo. Y luego el rango en los que el inversor es capaz de hacer trabajar a las células en el punto de máxima potencia. Está entre 163 y 800 voltios. Por último, el rendimiento europeo, que es el rendimiento medio a diferentes cargas, y el rendimiento máximo, que es el rendimiento con la carga óptima. Este inversor tiene dos seguimientos del punto de máxima potencia y los dos están limitados por la intensidad máxima de 16 amperios. Si se produjese un cortocircuito, pues está protegido hasta los 24 amperios. Es conveniente usar diferentes seguimientos del punto de máxima potencia cuando en nuestra instalación tenemos placas solares con diferente inclinación, ya que van a tener puntos de máxima potencia diferentes. Y también cuando hay una zona de la instalación de las placas solares que puedan presentar sombras. Con las hojas ramas y clima vamos a definir el campo fotovoltaico, el número de módulos que vamos a conectar en serie y el número de ramas que vamos a conectar en paralelo. Al abrir la hoja ramas nos dice ya, ha calculado él el número de módulos en serie máximo, en este caso 22. Y el número de módulos en serie mínimo que podemos elegir, o sea, nuestros módulos en serie deben estar comprendidos entre 6 y 22. En primer lugar vamos a usar únicamente el primer punto de seguimiento de máxima potencia, el MPP1, y como el número de módulos en serie máximo es 22, pues vamos a colocar 22 módulos en serie y vamos a colocar una rama en paralelo. Inmediatamente nos da que la suma de los módulos son 22, la tensión máxima 994, todavía no hemos llegado a los 1000 máximo que permite el inversor. En cambio estamos sobrepasando ya la tensión de 800 voltios de seguimiento del punto de máxima potencia, este de aquí. Luego nos avisa de que estamos fuera de rango. No hemos sobrepasado la intensidad, la sobrepasaríamos por ejemplo si colocásemos dos ramas en paralelo, y nos avisaría también de que la intensidad máxima en el MPP1 está sobrepasada. Volvemos a colocar 1 y tenemos aquí 7480 vatios de potencia. Como el inversor permite hasta 10.000 vatios, aunque su potencia nominal son 5.000, pues no nos da error. Pero ahora vamos a comprobar qué ocurre en condiciones diferentes, en condiciones de verano,
Aquí en Valencia hemos supuesto unos 1000 vatios de irradiancia metro cuadrado, que es difícil llegar a esa irradiancia, pero hemos supuesto que se puede llegar a 1000 vatios, una temperatura ambiente de 40 grados, y con ello vamos a ver qué ocurre. No nos da ninguna limitación, salvo que cuando se estén produciendo esas condiciones, los vatios que van a entrar al inversor están cerca de 6000. En cambio, el inversor solo puede producir 5000. Estaríamos perdiendo 1000 vatios. Y en invierno hemos supuesto unas condiciones de 600 vatios metro cuadrado, una temperatura ambiente de -5, y como sabemos que la tensión en circuito abierto incrementa al bajar la temperatura, pues la hoja de cálculo nos hace el cálculo y nos dice que estamos sobrepasando la tensión máxima que soporta el inversor en 1030. Por supuesto, también estamos fuera del rango en el seguimiento del punto de máxima potencia. Luego aquí estamos demasiado elevados y entonces nos vamos a volver y vamos a bajar a 20 módulos en serie. 20 módulos en serie nos da todo bien, la tensión dentro del rango, la intensidad también, y la potencia parece que sigue siendo algo elevada. Vamos a ver qué ocurre con el clima. Tenemos que en verano 447 vatios van a estar desaprovechados. Luego podríamos bajar hasta unos 18 módulos. Ahora la potencia ya está dentro de rango, toda la potencia se va a poder convertir en potencia en corriente alterna, y además tenemos que la tensión de entrada, la tensión funcionando en el punto de seguimiento de máxima potencia, está en 660, que se acerca mucho o se acerca más a la tensión de entrada nominal, que es donde el inversor tiene su máximo rendimiento. Luego en este caso nos quedaríamos con 18 módulos en serie y una rama en paralelo. Si en nuestro campo fotovoltaico no podemos hacer que todos los módulos tengan la misma inclinación, entonces tendríamos que usar los dos seguimientos de máxima potencia. Podríamos dividir el campo, por ejemplo, en 9 y 9 y una rama en paralelo. La potencia sigue siendo 6000 vatios, estamos sobre un 20% por encima de la potencia nominal, que es un valor lógico, y tenemos aquí que ni en verano ni en invierno estamos sobrepasando la potencia máxima. Únicamente la sobrepasamos en condiciones STC, pero estas condiciones realmente son casi imposibles de conseguir. Solo en laboratorio son 1000 vatios por metro cuadrado y una temperatura ambiente de -6. O sea, eso es imposible. Luego, en las condiciones habituales de verano y invierno y a lo largo de todo el año vamos a estar por debajo de la potencia que nos puede suministrar el inversor. Por tanto, sería una solución válida. El único problema de esta solución es que nos estamos alejando bastante de la tensión de entrada nominal de 595 voltios y estaríamos perdiendo aproximadamente un 2% por no trabajar en la tensión. Por lo demás, estas dos soluciones son correctas. En la hoja cableado calcularemos la sección de los cables y utilizaremos como criterio determinante el criterio de caída de tensión, ya que normalmente la longitud de los cables va a ser importante. Hemos dividido la instalación en 3 tramos, entre módulos y caja de conexión el primer tramo, entre caja de conexión inversor el segundo, y por último entre el inversor y el cuadro general de alimentación de la vivienda o industria. Si no existe caja de conexión, pues esa distancia pondremos 0, y luego para elegir entre trifásica o monofásica pondremos 0 en lo que no corresponda. La caída de tensión máxima que hemos supuesto es 0,5 entre tramos, con lo cual el máximo va a ser 1,5, que es lo que nos permite la reglamentación. En nuestro caso tenemos entre módulos y caja de conexión una distancia de 26 metros. Nos sale una sección de 3,52 para tener una caída de tensión menor de 0,5 y elegimos la sección comercial de 4, ¿no? Es la más próxima. Entre caja de conexión e inversor no tenemos porque las ramas van directamente al inversor, y entre el inversor y el cuadro general, como es trifásico, tenemos una distancia de 65 metros. Nos sale una sección de 9,8, la comercial disponible mayor es de 10. Con esto nos sale unas pérdidas en vatios de 28 vatios y el tanto por cien es 0,46. Como estamos en nuestros cálculos suponiendo hasta un 1%, estamos dentro de margen.
Por último, en las protecciones hemos elegido el magnetotérmico y el diferencial para proteger el cable y el inversor. En nuestra hoja de energía vamos a calcular la energía producida por nuestro campo fotovoltaico. Para ello entramos en nuestro programa PVGIS y le tenemos que dar los datos de localización geográfica, inclinación de las placas solares, orientación o azimut de las placas solares, las pérdidas, excepto las pérdidas por temperatura, que son un 8%, y la potencia del campo fotovoltaico. Pues bien, entramos en el PVGIS, con la dirección, entramos, descargamos de PV Performance Tool, vamos a cambiar el idioma para tenerlo en español, nos vamos a Valencia, ya estamos, tenemos la base de datos PVGIS Sarà, la vamos a dar como buena, las pérdidas del sistema del 8%, la potencia pico 6,12, la inclinación 30 grados y el azimut 0 grados. Con estos datos ya podemos visualizar los resultados. Tenemos 10.585 kilovatios hora y aquí mensualmente. Ahora descargamos el PDF y si lo abrimos tendremos estos datos que son los que nos interesan y son los que hemos trasladado a nuestra hoja de cálculo. 10.585. Aquí hemos copiado la imagen que queríamos. En la última hoja vamos a ver el estudio de rentabilidad económica calculando el TIR o la tasa interna de retorno. Para ello tenemos que saber a qué precio nos están cobrando la energía que vamos a producir con la energía solar, o sea, vamos a autoconsumir esa energía y vamos a evitar pagarla a nuestra compañía comercializadora de luz a los precios a los que lo estemos pagando. Analizando la factura de luz vemos que más o menos el 60% de la energía que producimos en las horas de las placas solares que están funcionando tienen un precio de 0,13 el kilovatio hora y más o menos un 40% están en el periodo 2 y tienen un precio de 0,11 kilovatios hora. Esto, de acuerdo a toda la energía que hemos producido, kilovatios hora, nos da un ahorro anual de 1.291,39 euros. Luego, por otra parte, vemos la inversión realizada, que son cerca de 5.000 euros, 4.640 euros. Esto nos sale un precio por vatio de potencia instalada en el inversor, que son 5.000 de 0,93. Y como hemos instalado más en el campo fotovoltaico, que tenemos casi 6.000 vatios, el precio por vatio instalado en el campo fotovoltaico nos baja a 0,76. Estos dos parámetros son los que se usan para comparar inversiones de un proveedor o de otro proveedor. Cuanto más bajo, lógicamente, mucho mejor. Y la tasa interna de retorno la tenemos que hacer por tanteo, vamos a calcularla a 25 años. Lo que vamos haciendo es el tipo de interés, la tasa interna, irla subiendo mientras el valor suma sea negativo. Vamos subiendo, sigue siendo negativo, subimos, sigue siendo negativo, sigue siendo negativo pero ya menos, y con 28 ya nos hemos pasado, estaría en 0,277 o algo parecido. Esa sería la tasa interna de retorno. Como vemos, son inversiones súper rentables y de hecho en los próximos años se van a instalar muchísimas instalaciones de autoconsumo con placas solares fotovoltaicas. Recordar que esta hoja de cálculo es gratuita, os la podéis descargar en automatismoindustrial.com y aprovecho para decir, si veis alguna oportunidad de mejora, pues me lo decís y la implementamos en la hoja de cálculo. Muchas gracias.